Bienvenidos a la lección de hoy, que estudiaremos los artículos de fe y las declaraciones oficiales 1 y 2. Soy Lolo y estoy contento de estar con vosotros una semana más. La verdad es que ya nos van quedando pocas para terminar el año. Si dos semanas más, me parece, bueno, en fin, las que nos queden. Sí. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Para si alguno de vosotros no nos volvemos a ver. Bueno, el tema principal de la lección de hoy es creemos. Y el himno, pues, que me ha sugerido la lección es creo en Cristo. Bueno, a veces el propósito de la revelación es arrojar luz adicional sobre esas verdades, ayudándonos a verlas con mayor claridad. Los artículos de fe, las 13 declaraciones concisas de José Smith sobre lo que los santos de los últimos días creen, parece cumplir con ese propósito esclarecedor. Ambos tipos de revelación guían y bendicen a la Iglesia, una Iglesia que está sólidamente fundada en verdades eternas, pero que sin embargo es capaz de crecer y cambiar conforme el Señor aumenta nuestro entendimiento para ayudarnos a afrontar los desafíos de la actualidad. En otras palabras, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. En los 200 años desde la primera visión de José Smith, Dios ha seguido dando revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento a los líderes de su iglesia, como se ve en Doctrinas y Convenios 42-61. En algunos casos, la revelación indicó a los líderes de la iglesia que hicieran cambios a las normas y prácticas de la iglesia, según la voluntad del Señor, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Esto está en Doctrinas y Convenios 46-15. Las declaraciones oficiales 1 y 2 representan ese tipo de revelación. Una llevó a dar fin a la práctica del matrimonio plural, como vimos en lecciones anteriores, y la otra puso las bendiciones del sacerdocio, incluidas las del templo, a disposición de las personas de todas las razas. Cambios como esos son parte de lo que significa tener una iglesia verdadera y viviente. Doctrinas y Convenios 1:30, con un profeta verdadero y viviente. Bien, quiero recordar que y perdonar, pero para mantener este canal necesito de los donativos. El enlace para poder hacer sus donativos está abajo en la descripción. Gracias. Sigamos. A medida que la obra misional se extendió a lo largo del mundo durante el siglo XX, los líderes de la Iglesia oraron para recibir guía concerniente a las restricciones que habían existido en la ordenación del sacerdocio y las ordenanzas del templo para los miembros de la Iglesia de raza negra o de color, de ascendencia africana. El 1 de junio de 1978, el Señor reveló al presidente Spencer W. Kimball, a sus consejeros en la primera presidencia y a los miembros del coro de los 12 apóstoles que esas restricciones debían eliminarse. El 8 de junio de 1978, la primera presidencia anunció esa revelación en una carta dirigida a los líderes de la Iglesia. Esa carta se encuentra registrada en Declaración Oficial número 2. Los artículos de fe. Hay un bonito relato de cómo se dio a conocer los artículos de fe y el porqué. La narración se conoce como la carta Wentworth, que recomiendo que la leáis y conozcáis la historia. Además de ser presidente de la iglesia, José Smith tenía muchas otras responsabilidades en Nauvoo. En mayo de 1842 pasó a ser alcalde de la ciudad, por lo que también era el juez principal del Tribunal Municipal de Nauvoo. Por otra parte, era teniente general y comandante de la Legión de Nauvoo, y en febrero de 1842 asumió la función de editor del Times Session, periódico de la iglesia que se publicaba 2 veces por mes y que proporcionaba una forma de comunicación de los líderes de la iglesia con los santos, de publicar revelaciones y discursos importantes, además de difundir las noticias de la iglesia. John Taylor, que era integrante del coro de los 12 apóstoles, fue nombrado para atender muchos de los asuntos de la época.
En el número del periódico que apareció el 1 de marzo de 1842, el profeta publicó lo que llegó a conocerse después como la carta a Wentworth. Al describir las razones por las que había escrito ese documento, explicó: a pedido del señor John Wentworth, editor y propietario del periódico Chicago Democrat, he escrito la siguiente reseña de los comienzos, el progreso, la persecución y la fe de los santos de los últimos días, de los cuales tengo el honor, sujeto a Dios, de ser el fundador. El señor Wentworth dice que desea entregar este documento al señor George Basborn, amigo suyo, que está escribiendo una historia de New Hampshire. Puesto que el señor Basborn ha dado los debidos pasos para obtener la información correcta, todo lo que le pido es que publique este documento completo, sin agregados ni tergiversación, es decir, sin cambiar nada. A fin de cuentas, George Basborn no incluyó el relato del profeta en su historia por haber decidido limitar su libro a los acontecimientos ocurridos solo hasta el año 1819. Pero la carta a Wentworth tiene inmenso valor para los santos de los últimos días. Es un documento original de Joseph Smith en el que testifica del llamamiento sagrado que había recibido de Dios, de sus visiones, su ministerio y sus enseñanzas. Relata los comienzos y el progreso de la Iglesia, así como las persecuciones sufridas por los santos. Contiene una declaración profética del éxito futuro de la Iglesia en la tierra bajo la mano protectora de Gran Jehová. Además, contiene varios datos importantes que no se encuentran en ninguna de las otras enseñanzas del profeta, incluso en la descripción de las planchas de oro, y un bosquejo del contenido del libro de Mormón. Un detalle significativo es que fue la primera vez que José Smith mismo publicó un relato de su primera visión. Concluye con las 13 declaraciones de doctrinas de la Iglesia que se conocen ahora como los artículos de fe, y es un potente testigo del llamamiento divino del profeta José Smith. Los artículos de fe no constituyen un resumen total de las creencias de los santos de los últimos días y no son un credo en el sentido cristiano tradicional, dice David J. Whittaker, historiador, mormón y bibliógrafo, pero sí dan un resumen útil y autorizado de las creencias y escrituras fundamentales de la Iglesia. Desde un resumen conciso de la naturaleza de Dios hasta una elocuente afirmación de lo que significa seguir a Cristo, los artículos de fe representan un perfil importante de enseñanzas fundamentales de una de las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Contiene creencias sobre la Trinidad, artículo número 1, el pecado original, artículo número 2, el bautismo, artículo número 4, la Biblia, artículo número 8, el propósito del mundo, artículo número 10, y lo que significa ser cristiano, artículo número 13. Los artículos de fe también comentan asuntos relacionados con la autoridad para actuar en el nombre de Dios, artículo número 5, la organización de la Iglesia, artículo número 6, los dones espirituales, artículos 7 y 9, y la importancia de ser buenos ciudadanos, artículo número 12. Los artículos números 1, 3, 4 y 10 cubren creencias clave que ubican a Jesucristo en el centro de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los santos últimos días. Sobre el tema de la tolerancia hacia otras religiones, el artículo 11 reclama el privilegio de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, concediendo a todos los hombres el mismo privilegio, permitiéndoles que adoren como, donde y lo que deseen. Los artículos de fe han permanecido esencialmente sin cambio desde 1842. En 1880 la Iglesia los agregó a sus escrituras como doctrina oficial. Los artículos de fe son un maravilloso compendio de menos de 400 palabras de las creencias básicas de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, dice Whittaker. Aun cuando han habido muchas variaciones publicadas desde los días de José Smith, la base central de las creencias declaradas en esos artículos proviene de los primeros años de la Iglesia. Bueno, pues ahora declaración número 1.
En una clase anterior, específicamente en la que tratamos el matrimonio plural, ya se mencionó esta declaración oficial, la número 1, me refiero, en la cual se hacía saber que ya no era lícito el casarse con más de una esposa. Siguiendo la revelación dada a José Smith, se instituyó la práctica del matrimonio plural entre los miembros de la Iglesia a principios de la década de 1842, de 1840, como lo vimos en la sección 132 de Doctrinas y Convenios. Desde la década de 1860 hasta la de 1880, el gobierno de Estados Unidos promulgó leyes que declararon ilegal la práctica religiosa del matrimonio plural. Con el tiempo, dichas leyes fueron ratificadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Después de haber recibido revelación, el presidente Wilbur Woodruff emitió el siguiente manifiesto, el cual fue aceptado por la Iglesia como autorizado y obligatorio el 6 de octubre de 1890. Esto condujo a la finalización de la práctica del matrimonio plural en la Iglesia. Ahora lo que voy a hablaros pertenece al discurso o al mensaje o a lo declarado en el mensajero y el manifiesto de Jeff Woodward. El cuento relata: una fría mañana de otoño, el lunes 6 de octubre de 1890, 7.000 santos de los últimos días se sentaron en silencio en los largos bancos de madera del gran tabernáculo ovalado de la manzana del templo. El acontecimiento era la conferencia general semestral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y la asamblea se había reunido para escuchar la instrucción proveniente de hombres a quienes ellos veneraban como profetas, videntes y reveladores. En aquel entonces nos informaba de antemano a los oradores de la conferencia de cuando ellos debían dirigirse a la congregación, como se hace ahora. Ahora sí que se anuncia, pero entonces no. El presidente de la Iglesia hacía las asignaciones en el momento, conforme sentía la impresión. Nadie preparaba discursos con antelación. Algunos de los oradores iban a la conferencia con un breve bosquejo doblado dentro de sus ejemplares de las Escrituras, pero muchos otros iban sin notas de ningún tipo, contando con lo que el Espíritu llenase sus mentes cuando escucharan la voz del profeta pronunciar su nombre. Mientras la multitud aguardaba el primer discurso de la sesión, el presidente Wilford Woodruff se giró a la derecha, miró al hombre que estaba sentado junto a él y le pidió que se levantara y que se dirigiera a la audiencia. Ese hombre era el presidente Josh Q. Cannon, primer consejero del presidente Woodruff en la primera presidencia. La solicitud tomó desprevenido al presidente Cannon, quien había supuesto que el presidente Woodruff tomaría la iniciativa en aquel histórico momento. Solo unos minutos antes, Orson F. Whitney, un obispo de Salt City, había leído el manifiesto, el trascendental documento actualmente conocido como la Declaración número 1, en el que el presidente Woodruff declaraba su intención de someterse a las leyes que prohibían el matrimonio plural. El presidente Woodruff había entregado el documento a la prensa 2 semanas antes, sin hacer comentario alguno. El presidente Cannon miró fijamente a una muchedumbre pensativa y expectante con la cosa en sus mentes. Los santos habían practicado el matrimonio plural durante medio siglo. Mujeres y hombres se habían sentido angustiados ante la decisión de adoptar un principio que era ajeno a su educación religiosa y a sus inclinaciones. Tanto a nivel personal como colectivo, habían sufrido aislamiento, acoso y encarcelación por causa de ese principio, pero también habían aceptado el matrimonio plural como mandamiento de Dios a la Iglesia. Ellos creían que la práctica refinaba su alma y definía su peculiaridad a los ojos del mundo. ¿Qué los definiría ahora? El presidente Cannon seguramente sabía que los cambios generalizados en aquello que los definía no serían fáciles de hacer. La angustia de salir del matrimonio plural rivalizaría con el desafío de entrar en él. Después que el obispo Whitney leyera el documento, la conferencia votó con sus manos en alto para sostenerlo como autorizado y obligatorio para la Iglesia.
La mayoría votó afirmativamente, pero algunos no levantaron la mano al no estar listos para aceptar el manifiesto como la voluntad de Dios. Desde el estrado, los líderes de la iglesia que miraban a la audiencia vieron a esposas y esposos que lloraban, preocupados e inseguros, sin saber lo que el manifiesto significaría para ellos de ahí en adelante. El presidente Cannon lanzó su mano en apoyo al manifiesto junto con la mayor parte de los de la multitud, pero el peso de unificar a una audiencia dividida en lo que él llamó un asunto extremadamente delicado parecía casi imposible de sobrellevar. El mensaje podía tomarse de 1000 maneras diferentes. Al levantarse y caminar hacia el púlpito, comenzaron a asaltarle muchos pensamientos. No tenía claro nada lo que podía decir en cuanto a este tema. Escribió sobre aquella ocasión. Me puse en pie con la mente en blanco. Los oficiales gubernamentales llevaban mucho tiempo instando a los líderes de la iglesia a que emitieran una declaración que acabara con el matrimonio plural. El presidente Cannon que se resistía a tal orden. El discurso más importante de su carrera, recordaron sus compañeros más adelante, tuvo lugar en el Congreso de Estados Unidos, donde compareció ante sus colegas y defendió el matrimonio plural sobre los principios de la conciencia religiosa. Él tendía a defender esa práctica a pesar de toda la oposición. Por mi parte, no he visto despejado el camino para emitir ninguna declaración, llamando a fin del matrimonio plural. Reflexionaba en una época en que la persecución sacudía a la iglesia. El presidente Woodrow siente lo mismo. Tendremos que confiar, como siempre hemos hecho, en que el Señor nos ayude. El presidente Woodrow, un hombre humilde, sencillo y modesto, con poca de la instrucción que poseía el presidente Cannon, llegó a la conclusión de que debía haber un cambio mucho antes que Cannon. En otoño de 1889, un presidente de estaca acudió al presidente Woodrow y le preguntó si estaba obligado a firmar una recomendación para que un hombre entrara en el matrimonio plural, teniendo en cuenta que la ley prohibía la práctica. El presidente Cannon, que se hallaba en la sala, se sorprendió al oír la respuesta del presidente Woodrow. En este momento no es adecuado que se efectúe ningún matrimonio de este tipo en el territorio de Utah, aconsejó Woodrow. El presidente Woodrow se explicó utilizando una analogía. Cuando los perseguidores impidieron que los santos construyeran un templo en el condado de Jackson, el Señor aceptó la ofrenda de los santos y suspendió el mandato original. Él dijo que ahora sucedía lo mismo con el matrimonio plural. Tras dar esta explicación, el presidente Woodrow se giró a su consejero para conocer su opinión. El presidente Cannon, siempre cauto y prudente, no se atrevió a pronunciarse en cuanto a una nueva dirección. Hasta aquel preciso momento, la Iglesia se había opuesto concienzudamente a las leyes federales que prohibían el matrimonio plural. Era, escribió Cannon en su diario, la primera vez que escuchaba a un presidente de la Iglesia expresarse con tanta claridad en cuanto al asunto de limitar el matrimonio plural. No respondí, escribió Cannon, a no estar preparado para aceptar plenamente sus palabras. Exhorto a todos los que me escuchan a que puedan leer el mensajero y el manifiesto, el cual no tiene desperdicio y les va a enseñar. Van a aprender con él una parte muy importante de la historia de la Iglesia y conocerán las palabras del Elder Cannon, el cual dio un buen discurso, la verdad, en aquel día. Bien, ahora vamos a hablar de la declaración número 2. Explicaré que desde mediados de 1800 hasta 1978, la Iglesia no ordenó al sacerdocio a hombres de ascendencia africana negra, ni permitió a hombres ni a mujeres de raza negra participar en la investidura del templo ni en las ordenanzas selladoras. Pregunto, ¿fue siempre así? Me refiero a que desde que se restauró la Iglesia en 1830, ¿siempre se negó el sacerdocio a la gente de color? Bueno, la verdad es que no. Pero sí lo que es cierto es que las ordenanzas del templo sí que fue así, se les impidió.
¿De acuerdo? Pero no lo otro, es decir, no el conferirles el sacerdocio. Bien, aquí arriba tenéis una imagen de un personaje al cual os voy a presentar. Este hombre de la foto se llama Elijah Abel. Nació el 25 de julio de 1810 y murió el 25 de diciembre de 1884. Fue el primer Elder 70 negro en el movimiento de los santos de los últimos días y uno de los pocos miembros negros en la historia temprana de la Iglesia de Jesucristo de los santos últimos días que recibiera el sacerdocio. Abel fue ordenado Elder el 3 de marzo de 1836 en Kirtland, Ohio, por José Smith. En diciembre de 1836 fue ordenado 70 por C.B.D. Coltrane y llegó a ser un ministro del Evangelio debidamente licenciado para la obra misional en Ohio. En 1839, Abel se convirtió en un miembro del Quórum de los 70 de Nauvoo. En Nauvoo trabajó como enterrador por petición de Joseph Smith. Fue carpintero de profesión y asistió a la construcción de los templos en Kirtland, Nauvoo y Salt Lake City. En 1841, cuando Smith fue arrestado en Quincy, Illinois, Abel fue entre un grupo de 7 élderes quienes salieron de Nauvoo para intentar rescatarle, aunque ya cuando llegaron a Quincy, a José Smith se le habían llevado a Nauvoo. En 1843, Abel hizo una misión en Nueva York. En 1847 acompañó a Brigham Young a Utah, donde fue gerente de un hotel. Como carpintero asistió a la construcción del templo de Salt Lake City. Sin embargo, en 1853 le negó Young que recibiera su propia investidura porque él era la octava parte negra. Era la mayor parte era de color negro. En Utah, Abel siguió como 70 y en 1884 sirvió una última misión final en Canadá, durante la cual enfermó. Murió durante la vuelta a su casa en Utah. Bien, como veis, este hombre sí era de, digamos, de raza negra. Sí, se notaba que era de color. Era Elder. Es más, era 70, pero no pudo recibir su investidura. Lo cual significa que si uno lo recibió, tampoco otros lo recibieron. Y estuvo, ya digo, se mantuvo hasta 1978, cuando el presidente Kima hizo la declaración número 2. Bien, continuamos. En 1852, el presidente Brigham Young anunció públicamente que los hombres descendientes de africanos negros ya no podrían ser ordenados al sacerdocio. Sin embargo, después de eso, personas de raza negra continuaron uniéndose a la iglesia mediante el bautismo y recibieron el don del Espíritu Santo. Después de la muerte de Brigham Young, los presidentes de la iglesia que le sucedieron no permitieron que las personas de raza negra recibieran la investidura y pudieran casarse en el templo. Con el tiempo, los miembros y los líderes de la iglesia propusieron muchas teorías para explicar esas restricciones con respecto al sacerdocio y al templo. Ninguna de esas explicaciones se acepta en la actualidad como doctrina oficial de la Iglesia. La declaración oficial número 2 contiene una carta con fecha de 8 de junio de 1978 dirigida a los líderes de la Iglesia en todo el mundo, que anuncia la revelación que recibió el presidente Spencer W. Kimball. En la década de 1960 y a principios de la década de 1970, miles de personas de ascendencia negra recibieron un testimonio de la veracidad del Evangelio y desearon ser bautizados. Las personas en países como Nigeria y Ghana
imploraron que se enviaran misioneros a África. Por año, los líderes de la Iglesia consideraron en oración su solicitud, pero no sintieron que el tiempo fuera el adecuado. Sin el sacerdocio, los miembros locales no podían presidir las congregaciones ni efectuar las ordenanzas esenciales. En Brasil, un número creciente de miembros de raza negra sirvieron fielmente en la Iglesia. Muchos también contribuyeron generosamente para la construcción del Templo de São Paulo, Brasil, aunque no se les permitiera entrar en él a causa de la restricción. En 1978, el presidente Kimba se preocupó de manera particular por la restricción del sacerdocio y del templo y meditaba con frecuencia y oraba en el templo en cuanto al asunto. También consultó con regularidad con las demás autoridades generales y las invitó a expresar sus sentimientos en cuanto al asunto. Sabía que ante nosotros había algo de suma importancia para muchos de los hijos de Dios. Sabía que únicamente podíamos recibir la revelación del Señor si éramos dignos y estábamos preparados para aceptarlas y ponerlas en práctica. Día tras día entraba con gran solemnidad y seriedad a los aposentos superiores del templo y allí ofrecía mi alma y mis esfuerzos para seguir adelante con el programa. Yo quería hacer lo que él deseaba. Hablé con él al respecto y le dije: Señor, tan solo deseo lo que es correcto. Deseamos solo aquello que tú deseas y lo queremos cuando tú lo quieras y no hasta entonces. Esto lo dijo el propio presidente Kimba. El 1 de junio de 1978, los miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles se reunieron en el templo de Salt Lake. Habían ido al templo ayunando. El presidente Kimball mencionó de nuevo el análisis que había hecho tocante al extender las bendiciones del templo y del sacerdocio a todos los miembros dignos de la Iglesia. Pidió a cada persona presente que compartiera su punto de vista en cuanto al asunto. El presidente Kimba sugirió que se unieran en oración. Para ilustrar mejor esa verdad, voy a leer en voz alta los siguientes relatos del presidente Gordon Van Hinckley y el elder Bruce R. McConkie, del quórum de los 12 apóstoles, quienes relataron lo que vivieron cuando se escribió la revelación el 1 de junio de 1978. Después concluiré la lección de hoy con otro verídico relato. Perdona si a partir de ahora empiezo a llorar, ¿de acuerdo? Os pido disculpas. Pero no voy a reprimir mis lágrimas. Muy bien, empiezo. En la sala se percibía un ambiente sagrado y santificado. A mí me pareció como si se hubiera abierto un conducto de comunicación entre el trono celestial y el suplicante profeta de Dios, arrodillado y rodeado de sus hermanos. El Espíritu de Dios estaba allí, y por el poder del Espíritu Santo el profeta recibió la seguridad de que aquello por lo que oraba era correcto, de que había llegado el momento y de que las maravillosas bendiciones del sacerdocio debían extenderse a todo hombre digno, fuera cual fuera su linaje. Por el poder del Espíritu Santo, cada uno de los que estábamos en aquel círculo supo la misma cosa. No escuchamos ninguna voz audible, pero la voz del Espíritu nos susurró con certeza a nuestras mentes y al alma misma. Salimos de esa reunión tranquilos, reverentes y gozosos. Ninguno de los que estábamos presentes en aquella ocasión volvió a ser la misma persona después de eso. Tampoco la Iglesia ha vuelto a ser exactamente la misma. En esa ocasión, por causa de nuestra insistencia y nuestra fe, y dado que había llegado la hora y el tiempo, el Señor derramó el Espíritu Santo sobre la primera presidencia y los 12 en una forma milagrosa y maravillosa,
más allá de lo que cualquiera de los presentes jamás había experimentado. La revelación vino al presidente de la Iglesia y también a cada una de las personas que se hallaban presentes. El resultado fue que el presidente Kimball supo, así como cada uno de nosotros, independientemente de cualquier otra persona, por revelación personal y directa, que había llegado el momento de extender el Evangelio con todas sus bendiciones y todas sus obligaciones, incluso el sacerdocio y las bendiciones de la casa del Señor, es decir, del templo, a las personas de toda nación, cultura y raza. Bien, ahora viene el relato verídico, porque está, es decir, esto lo que voy a leeros o contaros es verdad. En Brasil, Helvécio y Ruda Martins, junto con sus hijos, se unieron a la iglesia en julio de 1972. Ambos son de ascendencia africana. Helvécio relató: habíamos hallado la verdad y nada impediría que la viviéramos. Cuando el Espíritu le dice a uno que el Evangelio es verdadero, ¿cómo puede uno negarlo? A causa de que los mártires habían recibido un testimonio del Evangelio instalado mediante el Espíritu Santo, podían seguir adelante y confiar en el Señor, aunque su familia no podía disfrutar de todas las bendiciones del sacerdocio y del templo. En 1975, el presidente Kimball anunció que se iba a edificar un templo en São Paulo, Brasil. Helvécio recordó: aunque no esperábamos poder entrar en él, trabajamos en la construcción del templo de la misma manera que lo hicieron los demás miembros. Después de todo, era la casa del Señor. La hermana Martis vendió sus joyas para colaborar con la recaudación de fondos y el hermano Martin sirvió en el comité de publicidad. La revelación que quitó la restricción del templo y del sacerdocio tuvo un impacto profundo en la iglesia, sus miembros y las personas por todo el mundo. Continuaré con el relato de Helvécio Rueda Martins. No pude contener la emoción. Rueda y yo fuimos a nuestra habitación. Nos arrodillamos y oramos. Lloramos y dimos gracias a nuestro Padre Celestial por ese acontecimiento que solo nos atrevimos a soñar. Había llegado el día y era el tiempo de nuestra vida mortal. La familia Martins se selló en el templo de São Paulo, Brasil. Su hijo Marcos estuvo entre aquellos primeros miembros de la iglesia de ascendencia africana que sirvieron misiones de tiempo completo después de la revelación del 1 de junio, de 1978. Helvécio Martins sirvió como líder local del sacerdocio en Brasil y con el tiempo fue llamado a servir como miembro del segundo quórum de los 70. Mis hermanos y hermanas, me emociono más el pensar y recordar a estos hermanos. A mí no me gusta decir raza negra, solo decir raza de color. El tiempo que llevaron esperando el sacerdocio, los hombres y las mujeres, el poder sellarse a sus maridos en la casa del Señor, en su santo templo. Os testifico de la fe de sus hermanos y la profunda emoción de esos momentos. Y me gustaría que comprendierais el valor que tiene la fe y el valor que tiene las obras que se hacen en el templo.
pero más que comprendáis el amor de los seres humanos, de los hijos de nuestro Padre Celestial, sin sacerdocio, sin poder sellarse, aquellas personas que eran de color, se bautizaban y eran confirmados. Todos ellos, ni un pelo de ellos se ha perdido. Con amor, con agrado, dejo esta lección en el nombre de Jesucristo. Amén.